Bien, continuamos aquí en la Central de Informaciones de RPP Televisión. Los acompaña Ricardo Gómez Palma. Vamos ahora de inmediato con información en vivo y en directo al Congreso de la República. Carlos Alvarado Chávez, adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Aquí en el Pleno del Congreso de la República, el representante de Fuerza Popular, Julio Gagó, ha expresado su indignación frente a la denuncia de que él y su familia ha venido siendo reglado por efectivos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Frente a este hecho y porque no solamente ha sido él y su familia, sino miles de peruanos, ha pedido que se suspenda el Pleno del Congreso de la República y que se convoque inmediatamente a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez, para que ofrezca explicaciones por esta denuncia periodística. En ese mismo sentido se expresó el vocero del Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, Luis Iberico. Es imprescindible, ha dicho, la presencia de la premier Ana Jara. Responde a estos pedidos el congresista Daniel Abugataz. Tienen la revista en la mano, verán la cantidad de personas que no son precisamente de la oposición, que han sido investigados. Yo no creo que el señor Cateriano sea de la oposición, yo no creo que la señora Ana Jara sea de la oposición, yo no creo que la señora Ana María Solosa no sea de la oposición, yo no creo que el doctor Inupaía sea de la oposición. Entonces, yo creo que en el Perú nadie tiene corona. ¿Quién es la palabra? En el Perú, me pide una interrupción el congresista Bruz, con todo gusto. Congresista Carlos Bruz, interrupción. Presidenta, para demostrar la coincidencia que hay en la fecha de esas búsquedas con procesos que han habido contra congresistas de oposición, figura mi nombre en esa lista de una búsqueda que ocurrió en septiembre del 2011. ¿Qué ocurrió en septiembre del 2011? Ese mismo mes, el presidente del Congreso de aquel entonces, el congresista Daniel Abugataz, anunció en Pasos Perdidos de que habían iniciado un proceso de investigación por lavado de activos en la Fiscalía. El mismo mes en que me abrieron un proceso de investigación, ese mismo mes, la DINI entró a buscar mis propiedades. Y el resto de mi familia, mis 3 hermanos y mis 2 hijos, fueron buscados también en el año 2013. ¿Qué ocurrió en el año 2013? La Fiscalía terminó la auditoría que determinó que yo no tengo ningún desbalance patrimonial, y la DINI se puso a buscar para ver si podían tirarse abajo esa auditoría. Así que la conciencia en la fecha está clarísimo que esto tenía una institucionalidad política de perjudicar a los líderes de la oposición por parte del gobierno, y yo acuso al Palacio de Gobierno directamente como los responsables. Congresista Abugataz. Señora Presidenta, yo creo que una vez más, ¿en qué periodo se inició la investigación contra el congresista Carlos Bruz? Carlos, te pido por favor, ¿en qué periodo se inició tu investigación? ¿En qué periodo? Di la verdad. No duele, di la verdad. En el periodo del señor Alan García. Entonces no nos eches a nosotros la culpa de la denuncia que sufrió el señor Carlos Bruz. Fueron denuncias, no señor. Se pidió reabrir el expediente. Se pidió reabrir el expediente que había sido iniciado cuando eras enemigo del APRA. Entonces, por favor, o sea, las cosas con la verdad. Yo creo que me pide una interrupción al congresista Gagó. Segunda interrupción, congresista Julio Gagó. Gracias, congresista Abugataz. Realmente me tenga que defender esos actos. Yo creo que el señor Abugataz, usted no debería defender esos actos. Al contrario, debería también, igual que el resto de nosotros, exigir que venga hoy día Ana Jara y que nos diga realmente quién dio la orden. Y con eso se acaba el tema. Porque ya nos vienen paseando con esta reorganización de la INE mucho tiempo. Congresista Abugataz. Bueno, yo creo, señora Presidenta, y que nosotros estamos, bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que se diga que nosotros, cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, pensar que la investigación a 100.000 personas, como lo dice esta revista, es parte del espionaje. En el Perú no existen más de 200 personas públicas. O sea, hay 100.000 ciudadanos peruanos que han sido investigados, revisados desde que dio la orden el señor Alan García en enero del año 2011. Entonces, ¿por qué continuó esto? Nosotros sí vamos a buscar los responsables y nosotros sí vamos a traer y exigir sanciones y no vamos a promover inmunidades, impunidades, corruptelas, como ha ocurrido desde el año 1985 hasta el año 2000, cuando ellos son la gente que designó
a estos señores, estos funcionarios vienen designados desde el gobierno del señor Alan García. Entonces no nos vengan a nosotros a endilgar responsabilidades cuando fueron ellos quienes crearon este monstruo. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, ahí teníamos entonces... Por alusión, congresista Mauricio Mulder. Congresista del Partido Nacionalista... Presidenta, una vez más pues vemos la catadura moral de representantes del gobierno que siempre tienen como argumento, ay, me lo dejó Alan García. Tiene 4 años gobernando, pero ay, Alan García. Entonces, ese tipo de respuestas, presidenta, en el sentido de nosotros matamos menos, pero ese tipo de respuestas, lo único que demuestra es la catadura moral que tiene. Y esa catadura moral ahora el congresista Bruce le ha explicado de una manera mucho más fidedigna, porque justamente en el momento en el que a él lo arreglan y sacan alguna información, ¿quién es el que la da a conocer esa información? O sea, ¿a qué persona le dieron esa información para que esa persona saliese? Al señor Daniel Abugataz. O sea que el señor Daniel Abugataz es cómplice y conocía de esos temas, porque evidentemente la DINI trabajaba para él. Solo, presidenta, perdóneme que le diga, pero solo una persona como él, que tiene proclividad a la delincuencia, puede hacer una cosa como esa, siendo nada menos que presidente del Congreso. Por eso le decía yo ayer, qué vergüenza que te... Culmine. Es una vergüenza que esa persona, que ahora se revela que tiene un comportamiento delincuencial, haya sido presidente del Congreso. Ojalá se pueda pagar por esas circunstancias. Pero ahora el tema no es ese, porque ese es un tema, en todo caso es un tema que asumirá su responsabilidad de este señor. No, el tema es que la señora Ana Jara tiene que venir acá a una explicación. 9.000 personas arregladas, todas en este gobierno y también de su propio gobierno. A lo mejor hasta el señor Abugataz también ha sido arreglado. ¿Por qué? Porque ese es un manejo delincuencial también. Utilizar los servicios de inteligencia solamente para perseguir a los opositores, a los empresarios, a los periodistas, y no para perseguir al señor Martín Belaúnde, que se les escapa, no para perseguir al señor Orellana Rengifo, que se les escapa, no para perseguir ni delincuentes ni terroristas. Eso es lo que tiene que aquí responder la señora Ana Jara. Y la oposición, presidenta, no va a aceptar ningún otro tema hasta que la señora Ana Jara no venga a dar explicaciones acá. Congresista Abugataz. Tiene la palabra el congresista Abugataz. Señora presidenta, yo entiendo la preocupación que está viviendo el congresista Mulder, a través suyo, señora presidenta, con lo que ha ocurrido la semana pasada cuando se han aprobado los informes donde se comprueba realmente la situación complicadísima que tiene el expresidente Alan García. Es comprensible que políticamente busquen, como siempre lo han hecho, descalificar al mensajero porque no tienen argumentos para descalificar el mensaje. Lo que sí no le voy a permitir, y yo le pido al pastor Lai que por favor cite oficialmente al congresista Mulder, porque no se puede mentir públicamente. Un congresista de la República no puede mentir. Daniel Abugataz, ni como ciudadano, ni como presidente del Congreso, ni como congresista de la República, ha tenido contacto alguno con los servicios de inteligencia en los 10 años que tengo en la política. En ningún momento he tenido contacto alguno, como sí lo han tenido los señores que vienen a reclamar el día de hoy, que han utilizado los servicios de inteligencia, que han manipulado, crearon los monstruos que el día de hoy están carcomiendo la democracia. Y el hecho de que hayan tocado algunos personajes públicos, reiteramos, como bancada, como ciudadano, como congresista, exigiré y buscaré que se encuentren a los responsables y estos sean sancionados. Gracias, señora presidenta. Congresista Luz Salgado. Presidenta, en la Comisión de Inteligencia, desde enero, a raíz de las denuncias periodísticas de los diferentes casos que se han dado en estos meses, hemos estado en reuniones diarias. Esta información que hoy día sale es una parte de lo que estamos manejando en la Comisión de Inteligencia. Es una parte. Y si va a venir la ministra Jara, a lo cual yo no me opongo, porque ya la hemos tenido en la Comisión de Inteligencia, va a tener que dar explicaciones sobre otras ramificaciones, señora presidenta. Y yo he pedido, a raíz de esta publicación, porque ya tenemos terminado casi todo el trabajo,
Y esta semana, lamentablemente, y no sabemos por qué, lamentablemente está presidente de la Comisión Congresista Irupaía, no sesionamos, cuando deberíamos haber ya avanzado en las conclusiones, en las que no nos estamos poniendo de acuerdo, como es lógico, señora presidenta. Pero creo que ante esta información en la que ya se está filtrando parte de la información que tiene la Comisión de Inteligencia, que lo ha manejado seriamente en reserva, señora presidenta, seriamente en reserva, tenemos que reunirnos, y yo le comuniqué a él y él me dijo para el lunes. Pero frente a esta emergencia, yo no me opongo a que venga la ministra Jara, porque no solamente va a tener que dar explicaciones de esto, sino de otras cosas, porque esto es algo mucho más grande, colegas congresistas. Esto incluye cómo está funcionando la DINI en el transcurso de estos 5 años. Y ciertamente, ya lo saben ustedes, estamos involucrados pues, estamos involucrados, y esta información que la Comisión ha pedido a los diferentes organismos, las tenemos con carácter de reservado, y es una parte que lógicamente, congresista que se vio afectado y que también ha estado en nuestra comisión, Víctor Andrés Belaunde, nos dio una pequeña parte que nos dio también el congresista Eguren. Pero esto ha servido para que nosotros hagamos indagaciones y análisis. Y ya tenemos casi listo nuestro informe, y es por eso que yo lamento que ayer no haya existido la reunión de la Comisión de Inteligencia, y lo convoco al presidente, como él ya me había dicho, para el lunes, pero si tenemos a la ministra Jara, en buena hora, señora presidenta. Pero hay conclusiones que involucran no solamente este caso, esto tiene ramificaciones mucho más graves, y es por eso que lo hemos manejado con prudencia. Pero dijimos a la prensa que una vez que concluyésemos nuestro trabajo, esto tenía que ser de público conocimiento. Dele tiempo para culminar. Porque no puede quedarse en una puerta cerrada. Esto tiene que ser de público conocimiento, pero lo que quiero que sepan ustedes es que esto es una parte de lo que nosotros estamos manejando. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta y después el congresista Bruce, señora presidenta. Congresista Alcorta, interrupción. Gracias, congresista. Yo he estado en esta comisión durante los 5 años del gobierno anterior y 3 años y medio en este gobierno. En este gobierno acá, la comisión la maneja Gana Perú, y sesionan cuando efectivamente le da la reverendísima gana. Cuando les conviene y cuando no conviene no sesionan. Yo le quiero recordar, señora presidenta, que usted era presidenta de la Comisión de Inteligencia, y ya habían estos rumores de oscuridad en Palacio de Gobierno y esas fuerzas oscuras que fue anunciado que terminó en el relaje con Rospigliosi. Yo, que no mando oficios, le pedí verbalmente en la comisión, y con 2 oficios que venía el señor Villafuerte y el señor Roy Gay, y se negaron a llamarlos, ni las facilidades, no les dio la gana de llamarlos. Esa es la parte oscura. Yo no creo que sea toda la DINI, pero sí tengo casi la certeza que es una parte vertical manejada por el señor Gómez, una parte vertical que ha hecho ese seguimiento. No es toda la DINI, pero ¿a obediencia de quién? ¿Quién es el personaje que ha ordenado esto? ¿Quién ha estado cerca del señor Ollanta Humala? Hay que pensar, hay que ver quién estaba ahí. Pero esto, señora, no hubiéramos llegado si con usted presidía hubiéramos traído esas fuerzas oscuras del Palacio de Gobierno, Villafuerte, Jiménez, el señor Pedraza, para que nos comentaran qué es lo que estaban haciendo. Todo esto de acá es una vergüenza realmente, pero sinceramente es una parte aislada de la DINI manejada del Palacio de Gobierno. No es toda la DINI. Gracias. Congresista Bruce, segunda interrupción. Presidenta, solo para aclarar la información falsa que ha dado el congresista Bugatás. Yo he sido, se me abrió una investigación por lavado de activos, acusándome a mí de lavado de activos, en septiembre de 2011. Antes de eso, hubo una investigación por lavado de activos al señor José Guaipa, que es el mismo señor que me acusa sin ninguna prueba, y yo estaba como testigo. Y qué curioso que cuando entra el nuevo gobierno, al señor Guaipa le ofrecen, oye, acusa al congresista Bruce y te sacamos de investigado y te ponemos de testigo ahí, y el que está de testigo lo pone como investigado. Así que aclaro esa información porque el congresista Bugatás está tergiversando las cosas. Y lo que estoy diciendo es claramente verificable en los archivos que son de conocimiento público en la Fiscalía. Gracias, presidente. Solo quiero aclarar que en efecto, aquí está el 5 de septiembre
Es la primera búsqueda que hacen a nombre de Carlos Bruce, que es los mismos días en que el presidente del Congreso anunció aquí en Pasos Perdidos que se me abría un proceso de investigación sin que yo haya sido notificado siquiera. Congresista Salgado, culmine. Termino, Presidenta, diciendo que la DINI depende del Presidente de la República y está adscrita a la PCM. Y esto lo digo porque cuando venga aquí la ministra Ana Jara, espero escuchar con mucha atención qué responde, si va a ser lo mismo que nos dijo en la Comisión de Inteligencia. Y esto para que lo tengan en cuenta a la hora que hagan sus preguntas. Gracias, señora Presidenta. Congresista García Belaúnde. Presidenta, ahí, Presidenta, me piden 4 interrupciones. Julio Gagó, Tubino, Salazar, Marta Chávez. 2 interrupciones, congresista. ¿Quién otorga usted? 2 interrupciones. Bueno, los primeros que son Julio Gagó y Carlos Tubino. Congresista Gagó, primera interrupción. Gracias, congresista Víctor Andrés. Yo quería aclarar algo más de este tema. En este relaje no solamente entran propiedades, han entrado vehículos, han entrado las personas jurídicas correspondientes, pero sin embargo, con estos documentos que yo tengo aquí a la mano, se prueba que había un relaje caminando de pie a pie. ¿Por qué? Porque a un primo mío en Huancayo le buscan un número de placa. Ellos no tienen carro. O sea, quiere decir que han visto que han subido un auto, usan un auto diario y se han preocupado por tomar la placa y hacer búsqueda por placa. O sea, esto demuestra que había un seguimiento no solamente a través documentario, sino también personal. Y también ahora entiendo por qué en el Perú los ministros del Interior no han podido hacer absolutamente nada con la delincuencia. ¿Por qué hoy día el espionaje entra al Perú como si nada? ¿Por qué hoy día hay sicariato? Si la Dirección de Inteligencia no hace absolutamente nada más que chequear y revelar a todos los ciudadanos del Perú. Gracias, presidente. Segunda interrupción, congresista García Belaúnde. Congresista Tubino. Segunda interrupción. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al congresista García Belaúnde. Sí, efectivamente, justamente la DINI no es para esto. Los órganos de inteligencia son muy importantes para todas las naciones, pero son para resguardar la seguridad interna y la seguridad externa, en este caso de todos los peruanos y del país. Entonces, que se vea este tipo de seguimiento a diferentes personas en la sociedad, lógicamente que nos tiene que preocupar, porque con lógica sospecha se puede pensar que esta información que se recoge es para fines que no son justamente para lo que ha sido creada esta Dirección Nacional de Inteligencia. Esto debería haberse realizado para terroristas, para delincuentes o cualquier persona que esté amenazando la seguridad del Estado, pero no para esto. Entonces, hoy debemos resolver estos problemas. Este tipo de crisis no debe existir, necesitamos más transparencia. La transparencia tiene que estar por encima del secreto. La cultura del secreto tiene que ir dejando espacio a la transparencia, que es la que piden todos los peruanos, señora presidenta. Muchas gracias. Congresista García Belaúnde. Gracias, presidenta. En realidad, hace 4 años, presidenta, cuando yo empecé a denunciar el caso de Diana, curiosamente empezaron a salir informaciones mías y de toda mi familia que se traducían en pasquines, informaciones en pasquines, y que se traducían en denuncias a la Comisión de Ética del Congreso, a la Fiscalía de la Nación y en general al Poder Judicial. Y a raíz de eso pude descubrir, presidenta, que el señor Rosendo Francisco Chávez Rojas, identificado con el DNI 088344412, es el que me hacía las búsquedas en la DINI. Y mandé una carta el 12 de octubre del 2013, aquí está, pidiendo informaciones sobre este señor y que me explique cómo había buscado las propiedades de 25 familiares, entre ellos mi madre, que actualmente tiene 98 años de edad. Pues bien, como no me contestó, presidenta, le mandé otra carta al señor Víctor Gómez Rodríguez, el que ha sido hasta hace poco jefe de inteligencia. Reiterativo, aquí está.
el 21 de abril de 2014, hace ya más de un año, y también nunca recibí respuesta alguna. Claro, lo que pasa es que yo no me imaginaba, Presidenta, que alrededor de este señor y de otros dos más se ha buscado a muchas más personas. Y aquí faltan, lo que ha salido publicado el día de hoy con certeza por el diario Correo y en la revista, es un informe, el número 2. Falta el informe número 1, número 3 y número 4, que son de otras personas también, listas tan grandes, hechas por los suboficiales Fernández González y Cubas Hurtado. Y cuando vemos que hay 100.000 búsquedas que se han hecho en 4 años, 100.000 búsquedas en 4 años, a más de 10 o 15.000 personas, 100.000 búsquedas, eso significa que ha habido 3 o 4 personas buscando todos los días, a toda hora, a gente. Todos los días, a toda hora. Y nadie puede decir, Presidenta, de que los jefes o los compañeros de trabajo no sabían lo que estaba pasando. Porque si tú ves a una persona que trabaja contigo, que se dedica a buscar todo el día propiedades de diversas personas, evidentemente eso lo debe saber el jefe de la oficina de todas maneras. Y cuando este señor Rosendo Chávez se le ha citado a la Comisión de Inteligencia, cuyo presidente ha querido librar de responsabilidad de la DINI, según me cuentan por el borrador que me han hecho llegar, de la exculpación de algunos miembros de la DINI, como si la DINI no hubiese hecho absolutamente nada, no sería responsable de nada. Cuando ese señor Rosendo ha venido a la comisión, ha declarado bajo juramento y en reservado que él ha hecho las búsquedas, pero porque había recibido órdenes superiores. Culmine, congresista. Órdenes superiores. ¿Quién las dio? ¿El superior inmediato? ¿El jefe de la DINI? ¿El primer ministro? ¿O el presidente de la República? ¿Quién dio las órdenes superiores? Entonces, es una cosa sumamente grave, Presidente, y acá se busca a todo el mundo. Al señor Cateriano también lo han buscado, por supuesto. Al señor Bugatás no está en la lista. No está. ¿Está en la lista? No lo veo. Ah, bueno, perfecto. Entonces está incluido también. Era un potencial peligro en todo caso, que no sé si se va a convertir en peligro real, ¿no? Pero en todo caso, Presidente, lo cierto es que durante el gobierno aprista, en enero y febrero, se dio el nombre del usuario, pero Rosendo Chávez ha buscado después del cambio de gobierno. Es cierto que se le asignó antes, es cierto, en enero y febrero, pero la búsqueda ha empezado después, a partir de agosto, o sea, ya con el gobierno actual. Y esto es inaceptable, Presidenta, es inaceptable, y por eso es que creo que la primera ministra debe presentarse acá a dar una explicación, porque además hace un mes, cuando estuvo en la Comisión Permanente, le pedimos lo mismo, le dijimos lo mismo, sin los detalles, por supuesto, que hoy... Culmine. Le dijimos lo mismo, Presidenta, le dimos el nombre de la persona, el señor Gómez estaba atrás de ella y ofreció dar una explicación que hasta el día de hoy no la ha dado, Presidenta. Por tanto, yo creo que sería conveniente que se presente lo más pronto posible este Congreso para que dé una explicación coherente de lo que está pasando. Congresista Mavila. Colegas congresistas, la denuncia de hoy día me pide un minuto el congresista, disculpe mi memoria, congresista Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. El agradecimiento a la señora congresista que me ha facilitado hacer algunos alcances, porque este es un tema, presidenta, que causa indignación verdaderamente. Y es una indignación colectiva, porque no solamente es la oposición dentro de este recinto parlamentario, sino también personas del oficialismo. Yo me imagino cómo se sentirá Marisol Espinosa, cómo se sentirán los otros ministros de Estado que trabajando en un régimen están siendo perseguidos por su propio gobierno. Es decir, a todo el mundo lo están husmeando. Y yo pregunto, ¿esa es la inteligencia? Eso no es inteligencia. Esa es la utilización de la inteligencia para causar daño, para valorar esta democracia incipiente en nuestro país. Y eso no lo debemos permitir los peruanos, señora presidenta. Créame, este es un tema delicado
Ya sabemos por qué con tanto afán se hablaba, por ejemplo, del diálogo. Bien, continúa el debate entonces aquí en el Pleno del Congreso de la República de la cuestión previa que ha planteado el congresista de Fuerza Popular, Julio Gagó, para que se suspenda la sesión del Pleno y se invite de inmediato a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, para que brinde explicaciones a la representación nacional en torno a la denuncia periodística de un masivo espionaje a personalidades, periodistas, políticos y periodistas. Vamos a regresar entonces al Parlamento Nacional en cualquier momento. Regreso a estudios. Muy bien, Carlos, muchas gracias por el enlace. Vamos a, por supuesto, luego de revisar los titulares que vienen a continuación, volver al Parlamento Nacional, a esta sesión del Pleno, donde se está planteando, pues, convocar a la presidenta del Consejo de Ministros por esta nueva denuncia de espionaje, de seguimiento, pero ya de forma masiva desde la Dirección Nacional de Inteligencia, que acaba de ser declarada en reorganización. Nosotros ahora sí revisamos titulares, volvemos con más en unos momentos, nada más.